La película que tuvo más éxito en cines este año fue Super Mario Bros. La película. Estuvo muy cerca de ser justo lo que deseaba que fuera. A diferencia de otra gente, yo no esperaba nada complejo. Quería algo simple, algo gracioso y con un ritmo rápido. El problema es que no me dio risa. Y en mi opinión tiene un mal ritmo. Estamos 100% seguros de que va a haber películas basadas en otros juegos de Nintendo. Y alguna de esas películas me podría gustar. Me mantendré optimista, pero ya la vi varias veces. Ya sé que no me gustó. Después está Spider-Man Across the Spider-Verse. Y no me dejó un buen sabor de boca. Siento que no es una película que puedas ver sin después ver la parte 2. A diferencia de muchas películas como esta. Puedes ver Infinity War sin ver la parte 2 y tendrás una historia con un final satisfactorio, solo que sería una historia donde gana el villano. Spider-Verse 2 no es así porque termina en un cliffhanger. Supongo que puedo decir que es un buen inicio, pero el cliffhanger me frustra más de lo que me hace querer ver la segunda parte. Después vino Elementos, pero no la vi en cines, la vi en digital y no sé si me gustó. Mucha gente criticó que cuenta una historia sobre discriminación e inmigrantes, pero utilizando personas de fuego y agua en lugar de personas reales. Me recordó al 2016 cuando Zootopia recibió críticas similares por hacer lo mismo, pero con animales. La diferencia para mí es que Zootopia parece estar orgullosa de su metáfora, como que se da palmaditas en la espalda y por eso se siente muy predicadora. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Lo hiciste. Elementos no hace eso, pero aún así me gusta más Zootopia porque me agradan sus personajes mucho más. Así que a pesar de que no es perfecta, creo que los furros ganan en esta ocasión. Entonces, ¿qué fui a ver al cine en lugar de Elementos? Krakens y sirenas. Uff. Fui al cine para apoyar que se hagan películas originales. Películas originales que no sean de Disney. Krakens y sirenas. ¿Es eso? Así que... ¿gané? No, con todo respeto no gané. No siento que haya perdido, pero tampoco gané. Lo que más me gustó fue el tío gracioso. Netflix estrenó Nimona, la última película de Blue Sky Studios antes de que Disney matara el estudio. En mi opinión, esta fue la mejor película animada mainstream del año. Y al mismo tiempo, no me gustó. El protagonista me agradó, me hubiera gustado que él fuera el único protagonista, pero desde ahora les aviso que si no les agrada Nimona, no les va a agradar la película. A veces me dio risa, pero la mayoría del tiempo ella y su cara de DreamWorks no me cayeron bien. Eso podría ser cosa mía, personal, pero lo que sí es que es demasiado poderosa. Imaginen a Chico Bestia de Teen Titans si estuviera roto. Chico Bestia se puede transformar en cualquier animal. Nimona se puede transformar en cualquier cosa, incluyendo personajes de ficción. Siempre supera con facilidad todas las amenazas, todos los obstáculos que la película avienta. Cuando un personaje es invencible, es imposible sentir tensión. Nunca sentí adrenalina ni nada, porque sabía que no estaba en peligro. Las escenas de acción se vuelven escenas de destrucción. Y ya. Entiendo si les gusta y en mi opinión fue mejor que Mario, Wish, Elementos, Spider-Verse, bla bla bla. La mejor, pero no me convenció. A ver si en el futuro cambio de opinión. ¿Saben qué película tiene mejor acción? Tortugas Ninja Caos Mutante. La escena en la que las tortugas pelean por primera vez muestra que, sin duda, las tortugas podrían perder y a eso me refiero. Sabemos que las tortugas van a ganar porque tiene que haber un final feliz, pero tenemos que sentir que pudieron haber perdido. Fue lo que más me gustó de esta película, sobre todo porque el humor me pareció muy dependiente de referencias. También estuvo La leyenda de los chaneques. Seguramente no recuerdan, no conocen o no les gusta esta serie de películas animadas de México, pues tiene más películas que Shrek, Toy Story o Ice Age, con la diferencia de que estas películas nunca fueron buenas. La primera me gusta, pero ya hicieron demasiadas y se supone que ya habían terminado la historia. Se supone. Admitiré que al principio me estaba gustando porque estas películas suelen tener el mismo problema que Nimona. Tiene personajes invencibles. El protagonista siempre está acompañado de fantasmas y criaturas mitológicas, así que, aunque él puede morir, por culpa de sus amigos nunca hay tensión. Pero en esta película los personajes inmortales no están. Al parecer los mandaron a otra dimensión o algo así. ¡Wow! Me sorprende lo mucho que mejora la película al hacer este pequeño ahí están. Los revivieron.
chanclas. Después vino la peor película del año para mucha gente. Me parece que exageran de nuevo. Wish no es tan mala, pero tampoco siento que deba defenderla. Admito que el final en el que derrotan al villano, básicamente creyendo en sí mismos y cantando, me dio pena ajena. A finales de año tuvimos la secuela de Chicken Run, o como la conocemos en Latinoamérica, Pollitos en Fuga. Me gusta que tiene momentos oscuros, uno de los elementos más importantes de la primera película, pero vaya que no me gustó tanto como esa. DreamWorks tiene la reputación de hacer secuelas que siempre superan a la original. El problema es que es una secuela de una película de DreamWorks, pero no es DreamWorks. Quizás sea eso, no sé, yo me quedo con la primera. Y la última película que vi en cines fue El niño y la garza, la película más reciente del aclamado Hayao Miyazaki. No voy a mostrar video porque escuché que Ghibli es exigente con el copyright. Creo que es la mejor que vi en cines y sí que me gustó, aunque mi favorita de Miyazaki sigue siendo Totoro o La princesa Mononoke. Y bueno, para terminar, ya les dije lo mejor que vi en cines y lo mejor que vi en streaming, pero no he dicho cuál ha sido mi favorita del año. Adam Sandler Lagartija. Es en serio. No me odien. El final es medio ridículo, pero no tanto como el de Wish, y Adam Sandler Lagartija, o mejor dicho Leo, es muy buen protagonista e incluso diría que fue la que más risa me dio. Yo la nominaría a los premios, la nominaría antes que Super Mario o Wish. Mi lista de nominados sería Niño y Garza, Elementos, Nimona y Leo, y el premio se lo daría al niño, y si no, al niño, y si no, a Nimona, y si no, al Leo. Bien, esas fueron las películas que vi. Como el año pasado tenía planeado discutir series, pero estoy enfermo ahora. Realmente no tengo la energía ahorita mismo. Quién sabe, supongo que podría subir mis opiniones después como shorts. Mientras tanto, la única serie del 2023 que discutí pues fue Futurama. Un abrazo, feliz año nuevo y espero que tengas un buen día.